Hello there. Are you comfortable right now? I doubt it. You've been snatched and brought here for us to trade and use as a sex slave. Sound kind of far out? I suppose it is to the uninitiated, but we do it all the time. Wrists and ankles chained, gagged, probably blindfolded. Cuando las víctimas de David Parker Ray recuperaban la conciencia dentro de su cámara de tortura, lo primero que encontraban no era el silencio ni la oscuridad. Era la voz calmada de Ray en una grabación de cassette, explicándoles con precisión qué les había hecho mientras estaban inconscientes y qué les haría durante los siguientes meses. Ray grabó ese cassette él mismo, lo perfeccionó durante años y siempre mantenía su voz tranquila. En marzo de 1999, cuando Cynthia Vigil escapó desnuda y encadenada de una propiedad en Truth or Consequences, Nuevo México, las autoridades descubrieron algo para lo que no existían los formularios: el Toy Box. De David Parker, una cámara de tortura valorada en $100,000, equipada con instrumental quirúrgico y una sola grabación de audio pensada para sus víctimas. Una cinta de bienvenida de aproximadamente 30 minutos. En este video vamos a explorar el caso completo del Toy Box Killer, sus décadas de crímenes, la red de cómplices que construyó, las víctimas que sobrevivieron sin saberlo, y la pregunta que los investigadores del FBI nunca pudieron resolver del todo: ¿a cuántas personas mató realmente? Basado en testimonios reales, registros judiciales públicos e informales del FBI, hubo un caso que más de 2 décadas después sigue sin cerrarse del todo. Son las 10 de la mañana del 22 de marzo de 1999. Una mujer corre descalza por una calle de Truth or Consequences, Nuevo México. Solo lleva puesta una camiseta larga. Alrededor del cuello tiene una cadena metálica cerrada con un candado. Los pies están llenos de tierra y de gravilla. En la mano izquierda aprieta algo pequeño, algo que robó, algo que puede que acabe de salvarle la vida. Se llama Cynthia Vigil, tiene 22 años. Toca la puerta de la primera casa que encuentra. El hombre que abre tarda un segundo en procesar lo que está viendo y llama al 911. Cuando los agentes del sheriff llegan y Cynthia puede hablar, les dice dónde estuvo retenida, a quién vio, lo que había dentro. Los agentes escucharon y uno de ellos sale un momento antes de que ella termine de hablar. Horas después, los investigadores del FBI entraron a la propiedad de David Parker Ray en Bass Road, 3 kilómetros al sur de la ciudad, y encontraron cosas para las que no existen formularios policiales. Pero lo que más les afectó no fue lo que vieron, sino lo que escucharon. Para entender lo que pasó en esa propiedad, hay que entender primero la geografía. Truth or Consequence es una ciudad de 8,000 personas enclavada en el sur de Nuevo México. La rodea el desierto rojo. El lago Elephant Butte brilla al fondo, como un espejo en mitad de la nada. En verano el calor aplana todo. Los sonidos se disuelven antes de llegar a cualquier parte. Es el tipo de lugar donde si algo malo ocurre puertas adentro, puede pasar mucho tiempo antes de que alguien lo note. David Parker Ray comprendía esto perfectamente. Ray nació el 6 de noviembre de 1939 en Belén, a 200 kilómetros al norte. Creció en una casa sin madre. Ella se fue cuando él era pequeño.
Su padre era alcohólico y distante, y Ray pasó gran parte de su infancia solo, con los animales del campo y con lo que encontraba en la biblioteca de su abuelo. De adulto construyó la imagen perfecta de invisibilidad. Empleado del Departamento de Transporte de Nuevo México como mecánico, puntual y competente. Sus compañeros de trabajo no tenían quejas. Sus vecinos no le prestaban más atención de la justa. Tenía una propiedad pequeña cerca del lago, un terreno con varios edificios y un remolque grande, siempre cerrado con llave. Los vecinos asumían que guardaba herramientas ahí. A lo largo de los años 90, Ray invirtió aproximadamente $100,000 en acondicionar ese remolque. Lo insonorizó completamente, instaló espejos en el techo y en las paredes, fijó poleas al armazón de acero superior, colocó una silla ginecológica con estribos en el centro exacto del espacio, montó un sistema de iluminación ajustable, organizó herramientas quirúrgicas sobre una mesa de metal, instaló cámaras y conectó un sistema de audio. $100,000. Décadas de planificación meticulosa. La paciencia que eso requiere es difícil de sostener en la mente mucho tiempo. Ray llamaba al remolque su toy box, es decir, su caja de juguetes. Y tenía preparado algo especial para recibirte cuando despertaras dentro. Cuando Cynthia describe lo que vivió, hay un detalle que los investigadores van a recordar el resto de su carrera. Lo primero que recuerda al recuperar la conciencia dentro del remolque no es la oscuridad ni el frío del metal contra la piel. No es el peso de las cadenas. Lo primero que recuerda es una voz. Una voz masculina, tranquila, casi profesional, como alguien leyendo instrucciones de seguridad en un vuelo doméstico. La voz salía de un altavoz montado en la pared. Era una grabación, y esa grabación le estaba explicando de manera ordenada y sin levantar el tono ni un grado exactamente en qué situación se encontraba. Le decía que había sido secuestrada, que estaba dentro de un contenedor completamente insonorizado y que nadie podría escucharlo sin importar cuánto gritara. Le decía que sería retenida durante un periodo indefinido para el uso exclusivo del hombre que la había capturado y de su compañera. Le describía con ese mismo tono clínico qué le habían hecho mientras estaba inconsciente y qué le harían en adelante. La cinta duraba aproximadamente 30 minutos. Cuando los investigadores la escucharon completa durante el procesamiento de evidencia, varios de ellos salieron del cuarto en silencio. No era el silencio que viene del asco o del miedo simple. Era el silencio que viene de escuchar algo que no encaja con ningún esquema que hayas construido sobre cómo funciona la mente humana. Porque esa cinta no era un arrebato, no era el documento de un momento de furia, era un guión, producido, revisado y perfeccionado con el tiempo. Los investigadores encontraron algo que no habían anticipado, variantes de la cinta. Hay una versión cuando Ray actuaba solo, otro cuando su compañera Cindy Hendy participaba, pequeñas diferencias de contenido ajustadas a circunstancias específicas. Ray había pensado en esto durante tanto tiempo que había llegado a planificar contingencias editoriales. Hay un nombre para esto en psicología forense, aunque los peritos que trabajaron el caso admitieron que sus categorías habituales eran insuficientes. Lo llamaron ingeniería del trauma. Cuando el FBI procesa el Toy Box durante las semanas siguientes al arresto, lo que documentan llena
cajas de evidencia y cientos de páginas de registros periciales. Hay instrumental médico reconvertido. Hay cadenas, poleas y dispositivos de sujeción anclados al techo y al suelo. Hay videos que Ray había grabado de sus crímenes. Y hay algo que nadie esperaba encontrar. Registros escritos. Notas, listas parciales. No nombres completos, pero suficientes indicios para que los investigadores entiendan que el número de víctimas superaba ampliamente los casos que podían documentar. Ray utilizaba un cóctel de sustancias con dos funciones muy específicas. La primera, reducir la resistencia física de sus víctimas. La segunda, y es lo que más inquietó a los médicos forenses, inducir amnesia anterrograda. Sus víctimas, cuando eran eventualmente liberadas, no podían recordar lo que les había ocurrido. Tenían una laguna, un periodo en blanco en su historia personal y ninguna herramienta para llenarlo. Esta era la arquitectura real del crimen de Ray. No solo el toy box, no solo la cinta. Los fármacos completaban el sistema. Sin recuerdos coherentes, sin testimonio, y sin testimonio no hay caso. El FBI comenzó a excavar en la propiedad. Alrededor del lago encontraron restos humanos en una cisterna. Los de Mary Parker, una mujer desaparecida en la zona años atrás. Roy Jency, un conocido de Ray arrestado como cómplice, confesó haberla matado bajo instrucción directa de Ray. Era el único cuerpo que pudieron vincular con certeza. Los investigadores no creían que fuera el único. Y aquí está lo que los médicos generalmente no destacan. Algunas de las personas que Ray había liberado durante años estaban con vida en el momento del arresto, vivas en sus casas, sin saber que en algún momento de su historia habían pasado semanas o meses dentro del toy box, con una laguna de memoria que nunca habían podido nombrar. Una de ellas, en 1996, 3 años antes del arresto, había buscado ayuda médica por episodios de confusión severa y síntomas que no podía explicar. Un médico encontró indicios de trauma, pero sin memoria coherente, sin contexto, el caso no avanzó. No fue hasta el arresto de Ray que los investigadores pudieron conectar esos puntos. Lo que eso significa para todas las personas que Ray liberó a lo largo de décadas es algo que todavía nadie ha podido cuantificar del todo. Y hay un ángulo de este caso que casi nunca aparece en los documentales o videos. Algo que los registros del FBI revelan sobre la escala real de lo que Ray hizo durante 40 años. Te lo cuento en un momento. I'm going to tell you, in detail, why you have been kidnapped, what's going to happen to you, and how long you'll be here. I don't know the details of your capture because this tape is being created July 23rd, 1993 as a general advisory tape for future female captives. The information I'm going to give you is based on my experience dealing with captives over a period of several years. La pregunta central de la investigación nunca fue quién era David Parker. Esa respuesta llegó pronto y con claridad. La pregunta era cuándo había empezado. Los registros del FBI indicaron que la actividad de Ray podía remontarse a finales de los años 50. 4 décadas, posiblemente más. ¿Cuántas personas pueden desaparecer a lo largo de 40 años en el desierto del suroeste americano sin que nadie las conecte a un mismo nombre? La respuesta, dolorosamente, es muchas.
Las estimaciones del FBI oscilaron entre 14 y 60 víctimas potenciales. No podían precisarlo más. Los fármacos de Ray habían hecho su trabajo con eficacia. Las víctimas que sobrevivieron no recordaban. Pero la escala de los crímenes no la construyó Ray solo. Eso es fundamental. Su hija, Glenda Jean Ray, fue arrestada. Había participado activamente en al menos un secuestro. Una cara joven, familiar, inofensiva, como puerta de entrada a lo que venía después. Su compañera sentimental, una estructura que Ray había construido no solo con madera, metal y cadenas, sino también socialmente. Un sistema diseñado para durar, para pasar desapercibido, para no dejar testigos coherentes. Pensemos un momento en lo que eso requiere. Ray necesitaba que sus víctimas, cuando las liberaba, no pudieran recordarlo. Necesitaba que el entorno inmediato, vecinos, colegas o conocidos, no tuvieran razones para mirarlo dos veces. Necesitaba que sus cómplices permanecieran leales. Durante décadas logró eso, no por suerte, sino por un diseño impecable. La cinta de bienvenida no era solo terror, era, en términos técnicos precisos, un mecanismo de control cognitivo. La información en manos de Ray era una jaula, y la había construido con el mismo cuidado con el que había construido todo lo demás. El juicio de David Parker comenzó en 2001. Fue declarado culpable de múltiples cargos de secuestro y tortura sexual. El tribunal lo sentenció a 224 años de prisión. Nunca cumplió un solo día de esa condena. El 28 de mayo de 2002, en la instalación correccional del condado de Lee, en Hobbs, Nuevo México, David Parker sufrió un infarto masivo. Murió a los 62 años y se fue con sus secretos. Los cuerpos que el FBI buscó y no encontró, los nombres que intentó reconstruir y no pudo, las memorias que los fármacos de Ray habían borrado de forma irreversible. Todo eso quedó sin respuesta, archivado y suspendido. Hay un detalle dentro de la cinta de bienvenida que a veces queda enterrado en los reportes del caso y que me parece el más perturbador de todos. Hacia el final de la grabación, Ray les decía a sus víctimas que en algún punto serían liberadas, que les administraría un sedante fuerte, que despertarían en algún lugar fuera de la propiedad y que no recordarían nada de lo que había ocurrido dentro. Les prometía, en su voz calmada, que podrían volver a sus vidas. Y en múltiples casos documentados, eso fue exactamente lo que hizo. Hay personas que hoy, si es que siguen con vida, no saben que en algún momento de su historia pasaron semanas o meses dentro del Toy Box. Sus recuerdos de ese periodo están en blanco. Tienen esa laguna inexplicable en su cronología personal y quizás nunca encontraron una respuesta satisfactoria para ella. Viven con un hueco en la memoria que tiene nombre, que tiene coordenadas y que fue sentenciado por un tribunal federal. Pero ellas no lo saben. Cynthia sobrevivió porque un día encontró la manera de hacerse con una llave. Porque tuvo el coraje de correr descalza por una calle de Nuevo México, con una cadena alrededor del cuello. Por esa cadena, por esa llave, por esa carrera de 3 minutos, los investigadores encontraron el Toy Box. Sin ella, David Parker posiblemente habría seguido durante más años. Eso también forma parte de este caso.
La pregunta que me quedo pensando no es cuántas víctimas tuvo David Parker. Esa cifra, aunque importante, es casi imposible de establecer con certeza real. La pregunta que no puedo dejar ir es otra. ¿Qué le pasa a una persona que ha vivido durante 20 o 25 años con una laguna de memoria inexplicable? Con alguien que nunca pudo entender por qué ciertos sonidos, cierta temperatura del aire, el olor específico del polvo de desierto en verano, le provocaban una angustia que no tenía nombre ni origen conocido. Tal vez algunas de esas personas escuchó la noticia del arresto de Ray en 1999, leyó la descripción de la cinta de bienvenida en algún periódico, reconoció en ese relato algo que su mente no debería conocer, pero reconoció de todas formas. No lo sabemos. Hay crímenes que se resuelven, hay crímenes que se cierran con una sentencia y un punto final. Y hay crímenes que siguen viviendo dentro de personas que ni siquiera saben que llevan algo dentro. Este caso pertenece a esa última categoría. Si tienes una teoría sobre el número real de víctimas de David Parker, o si crees que algún ángulo de este caso merece más atención, déjalo en los comentarios. Este tipo de historia no puede quedarse en silencio. David Parker murió en 2002, pero el Toy Box estuvo ahí mucho antes de que lo encontrara, y estuvo ahí mucho tiempo. Now you're just waiting to see what's gonna happen next. You probably think you're gonna be raped, and you're fucking sure right about that. Our primary interest is in what you've got between your legs. You'll be raped thoroughly and repeatedly in every hole you've got. Because, basically, you've been snatched and brought here for us to trade and use as a sex slave. Sound kind of far out? I suppose it is to the uninitiated, but we do it all the time. And I can only give you advice. Be smart and be a survivor. Don't ever scream. Don't talk without permission. Be very quiet. Be docile and obedient. And, by all means, show proper respect. Have a nice day.